Título: Mi cuñada me mandó 47 capturas de pantalla en una noche. Cambió todo. Tema: traición / aliada / inesperada duración, 8-9 minutos tipo. Lon horizontal 1920x1080 son las 11:47 de la noche. Estás a punto de dormirte. Y el teléfono vibra. Si llegaste aquí por primera vez, suscríbete antes de que sigas. Porque esto se pone mucho peor. Una notificación de WhatsApp de tu cuñada. Una mujer con la que llevas años en una relación de educada distancia. No son amigas. No son enemigas. Son simplemente las dos mujeres en la vida del mismo hombre. ¿Abres el mensaje porque quién manda mensajes a las 11:47 si no es urgente? Y lo que encuentras no es un mensaje. Es una captura de pantalla. Luego otra. Luego otra. 47 capturas de pantalla en total, enviadas en el transcurso de 20 minutos, con una nota final que dice: llevaba 6 meses esperando el momento correcto para mandarte esto. No existe el momento correcto. Perdona el horario. Para entender por qué esto importa, necesitan saber un poco sobre mi cuñada. Valentina. 31 años. La hermana menor de mi esposo. Arquitecta. Precisa. Reservada de una manera que siempre me hizo pensar que no le caía bien. En 5 años de matrimonio con su hermano, habíamos tenido conversaciones largas exactamente 3 veces. Y 2 de esas fueron en funerales. No era enemistad. Era más bien una neutralidad cuidadosa. Como dos países que no tienen conflicto activo pero tampoco tienen embajada. Así que recibir 47 mensajes de ella a medianoche era, estadísticamente hablando, improbable. Momento, ¿ustedes hubieran abierto esos mensajes de noche o hubieran esperado a la mañana? Comenten abajo. Quiero saber qué tipo de personas son. Las primeras capturas eran conversaciones de texto. Entre mi esposo y alguien guardado como RH Consultoría. RH Consultoría, por lo que se veía en las capturas, no era ningún departamento de recursos humanos. Era el nombre que mi esposo usaba para una persona específica. Una persona con la que llevaba, según las fechas de las capturas, al menos 9 meses hablando de maneras que definitivamente no eran profesionales. Hay que reconocerle algo a mi esposo: la creatividad del nombre de contacto. RH Consultoría. Muy corporativo. Muy indetectable. Excepto que su hermana tenía acceso al iCloud familiar compartido que nunca nadie recordó desactivar. Siguieron capturas de transferencias bancarias a una cuenta que yo no reconocía. Capturas de reservas de hotel en fechas que yo recordaba perfectamente porque en esas fechas él me había dicho que estaba en viajes de trabajo. Capturas de conversaciones en otra aplicación. Capturas de fotos que yo definitivamente no necesitaba ver. Y por último, una captura de una conversación donde mi esposo le escribía a esta persona: ella no sospecha nada. Nunca sospecha nada. Me quedé sentada en la cama durante 45 minutos. Mi esposo dormía a mi lado. Dormía con esa tranquilidad específica de quien tiene la conciencia limpia, o de quien ha aprendido muy bien a dormir con la conciencia sucia. 45 minutos mirando la pantalla. 47 capturas. 9 meses. Una doble vida completa. Y yo, aparentemente, la persona que nunca sospecha nada. Debo confesar que eso último me molestó casi tanto como todo lo demás. Le respondí a Valentina a la 1 de la mañana. Solo le escribí: ¿por qué me lo mandas ahora? Su respuesta llegó en segundos, como si hubiera estado esperando despierta, porque la semana que viene van a una boda juntos. Y no quería que lo descubrieras ahí. Guardé el teléfono. Me levanté. Me fui a la sala. Y ahí, en la oscuridad, con el sonido de la ciudad afuera, me senté a pensar en lo que quería hacer con la información que tenía. Hay algo que nadie te dice sobre este tipo de momentos, que la primera emoción no siempre es la que esperas. Yo esperaba rabia. Y rabia había, sí.
Pero debajo de la rabia había algo más extraño, una especie de claridad. Como cuando llevas meses con un ruido de fondo que no logras identificar y de repente alguien te dice es el extractor de la cocina, y de repente todo tiene sentido. Los viajes. Las llamadas que siempre tomaba en el carro. Las veces que me dijo que estaba cansado cuando yo quería hablar. Las veces que su teléfono sonaba y él lo ponía boca abajo antes de contestar. Ruidos de fondo que yo había decidido no identificar. Porque a veces no querer saber es también una decisión. No lo desperté esa noche. Tomé las capturas, las guardé en un correo que me envié a mí misma. Busqué en mi teléfono el número de mi mejor amiga. Le escribí, llámame mañana en cuanto puedas. Necesito contarte algo. Y luego volví a la cama. Y mentí perfectamente quieta durante 2 horas hasta que se hizo de día. Lo que pasó después no fue una escena de telenovela. No hubo gritos. No hubo platos rotos. No hubo confrontación épica en la puerta. Fue una conversación larga, incómoda, en la mesa de la cocina, un domingo por la mañana, con café frío porque ninguno de los dos lo tomó. Él lo negó. Luego lo aceptó. Luego intentó explicarlo. Yo escuché. Hice preguntas específicas. Me respondió algunas. Otras las esquivó. Al final de esa conversación yo tenía suficiente información para tomar una decisión. No voy a decirles cuál fue esa decisión. No porque quiera guardar el misterio, sino porque todavía estoy en el proceso de vivirla. Y hay cosas que uno no puede narrar hasta que ya pasaron del todo. Lo que sí puedo decirles es que Valentina y yo hablamos por teléfono 2 días después. Una conversación de casi 2 horas. Que fue la conversación más honesta que he tenido con alguien de esa familia en 5 años. Me contó que lo había sabido desde hacía 6 meses. Que había dudado. Que había pensado que no era su lugar. Que su propio hermano le había pedido que no dijera nada cuando ella lo confrontó directamente hace 3 meses. Y que finalmente decidió que ser leal a su hermano y ser leal a lo que creía que era correcto eran 2 cosas que ya no podían coexistir. No sé si hice lo correcto, me dijo. Pero tampoco podía seguir sin hacerlo. Le dije que sí había hecho lo correcto. Y lo decía en serio. Hay una cosa que este episodio me dejó muy clara, las traiciones nunca son solo entre 2 personas. Siempre hay alguien más que sabe. Siempre hay alguien que decidió callar. Y siempre hay alguien, eventualmente, que decide no callar más. A Valentina le tomó 6 meses llegar a esa decisión. Y lo hizo a las 11:47 de la noche con 47 capturas de pantalla. No era el método más elegante. Pero fue el más honesto. Mi pregunta para ustedes es esta: si estuvieran en el lugar de Valentina, ¿lo habrían hecho? ¿Le habrían dicho la verdad a la persona afectada, aunque eso significara traicionar a alguien de su propia familia? ¿O creen que hay cosas en las que uno simplemente no debe meterse, aunque sepa que hay alguien siendo dañado? Déjenme su respuesta abajo. Porque este es exactamente el tipo de pregunta donde nadie está completamente en lo correcto y nadie está completamente equivocado. Y eso, curiosamente, es lo que hace que valga la pena discutirla. Si esta historia te hizo pensar, dale like. Si conoces a alguien que debería escucharla, compártela. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí hay muchas más historias como esta. Nos vemos en el próximo. Imágenes, 14 fotos pexels, teléfono con notificaciones, capturas pantalla, cama de noche, cocina mañana, café frío, 2 mujeres hablando, ventana con luz, decisión, OOC visual, teléfono con montón de mensajes llegando en cadena thumbnail OOC, 47 capturas, tema traición /diagonal aliada.